Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos este domingo. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes, así que para empezar quiero hacer un story time donde voy a contar un pequeño fragmento de mi testimonio. Si quieren ver un poco más de él pueden ir a nuestro Instagram en @sinlimitasmovimiento para que vean más o menos un poco más a profundidad lo que les voy a contar. Hace aproximadamente 5 años yo tomé la decisión de vivir el mundo, tomé la decisión de creer todo lo que el mundo ofrecía, pensando que así sería feliz. Así que duré bastante tiempo viviendo en soledad, siendo depresiva, teniendo una vida sexual totalmente desordenada y tenía muy fragmentada mi identidad, tanto sexual como personal. Yo estaba rodeada de muchas personas con el mismo estilo de vida que yo estaba llevando, y eso incluía el alcohol, incluía el cigarrillo, incluía una cantidad de factores. Y cuando yo por fin conocí a Jesús, cuando al fin yo supe quién era, porque como les he dicho yo, el hecho de ir a una iglesia no quiere decir que realmente conozcas a Jesús. Pero cuando yo realmente tuve ese encuentro, yo dije, yo quiero cambiar. Tal vez no siento completamente el amor de Él, porque todavía estoy decidida a vivir en pecado en muchas cosas, pero quiero intentarlo. Quiero saber qué es vivir realmente con Dios. Así que para tomar esta decisión, tenía que cambiar mi entorno social. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por las personas que nos rodean. Entonces yo tomé la decisión de cambiar mis redes sociales, tomé la decisión de alejarme de personas. En ese momento estaba en una relación sentimental y yo me acuerdo que cuando yo les dije a mis amigos que quería realmente intentar una vida con Dios, que quería cambiar, que me estaba dando cuenta que Jesús era totalmente diferente a lo que yo había conocido o creía conocer, pues sencillamente se burlaron de mí. Empezaron a decir que estaba loca, que era muy boba, que el estilo de vida que yo llevaba era mucho mejor a vivir como una religiosa más que asistía a una iglesia. Que realmente yo quería cambiar era por un estereotipo de la sociedad y no porque realmente yo quisiera. Así que obviamente, no sé si ustedes han pasado por ese tipo de situaciones, pero es un poco difícil. Personas que uno normalmente aprecia, quiere que te empiecen a generar un rechazo y burla. Pero no solamente esto, sino que una persona en particular me dijo lo siguiente: pues Valen, yo te espero volver en un mes. Porque yo me empecé a despedir de las personas y les dije, pues quiero terminar bien con todos ustedes, pero realmente quiero cambiar mi entorno social. Entonces cuando me estaba despidiendo de esta persona me dijo, te espero regresar en un mes, te veré volver, porque es imposible que logres cambiar, es imposible que logres vivir feliz con Jesús, porque no es verdad. Todos son religiosos hipócritas que solamente van a una iglesia y fingen tener una vida de esta forma. Así que yo le dije, te prometo y te aseguro que esta es la última vez que sabes de mí. Y efectivamente han pasado 5 años desde ese día. Y también quiero contarles otra cosita antes de decirles el título del día de hoy. Y es que hace poco subí a TikTok mi testimonio. Fue muy breve, realmente fue muy breve porque es una partecita muy pequeña de mi testimonio. Hablé de mí y del amor de Jesús en mi vida y cómo nos transforma. De hecho, terminé el video diciendo, Jesús me amó tal cual era, pero no me quiso dejar tal como estaba, porque el amor de Dios nos transforma. No hablé de nadie en particular, simplemente hablé de mí, pero lo han visto más de 200,000 personas, tiene miles de comentarios. Y no les voy a mentir, hay muchísima gente muy linda que hace comentarios apoyando, bendiciendo, agradeciendo. Y muchísimas personas me escribieron pidiendo consejos, orientación, diciendo que cómo pueden salir de esas cosas así como hice yo. Y realmente ha sido una fortuna para el reino de Dios todo esto que ha estado pasando y vivo muy agradecida. Pero como el tema de hoy es otra cosa, quiero concentrarme en los comentarios negativos. Habían muchísimos comentarios diciendo que estoy engañando a mi esposo porque es una mentira lo que estoy viviendo, que estoy engañando a mi familia, que cambié por la sociedad, no porque quisiera, que lo que es nunca se deja de ser. Y estoy de acuerdo con esa última frase,
porque yo fui escogida antes de la creación del mundo. Yo he sido hija de Dios. Y eso, aunque viví el mundo, nunca dejó de ser, y por eso volví a casa como el hijo pródigo. Muchas personas podrán decir, eso es normal. Todos hemos pasado por eso. De todos se nos han burlado por creer en Dios, por ir a una iglesia, por yo haberme casado tan joven, y es normal. Pero yo les quiero decir esta mañana que no es normal, porque estamos en persecución. Así que, con base en esto, quiero decirles que el título de hoy lo he llamado Perseguidos por su nombre. ¿Por qué persecución? ¿Qué es la persecución? Yo busqué en el diccionario y la persecución es un conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes hacia alguien o personas. Así que creo que hemos estado muy erróneos en pensar que la persecución hacia los cristianos es solamente cuando buscan asesinarlos por su creencia, o por su convicción, o por su fe. Y quiero decirles que estamos siendo perseguidos, no porque quieran intentar asesinarnos, porque en Colombia, gracias a Dios, no tenemos ese estilo de persecución, pero la persecución no abarca tu vida física. El fin de la persecución es acabar con tu vida espiritual. Y la persecución tiene diferentes causas, les voy a dar 3 nomás, que puede ser la envidia, el odio o el temor hacia algo. Así que, con base en todo esto, quiero decirte que si tú te has sentido maltratado, que si tú te has sentido rechazado, si tu familia te ha puesto problemas, te han discutido por asistir a la iglesia, por creer en Dios o por no practicar las mismas cosas que ellos, si has sentido que verbalmente, emocionalmente te están afectando con burlas, ironía y cuestionamientos irrespetuosos, quiero decirte que has sido perseguido a causa de su nombre. Así que, con todo esto, quiero hablarles de 4 tipos de persecución que vivimos hoy en día y tal vez lo hemos pasado por alto como me ha pasado a mí. Así que, en primer lugar, quiero hablarles de la persecución por predicar el evangelio. Así que quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4, versículo 29. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Yo no sé si tú sabes de quién están hablando aquí, pero aquí quiero dar un dato curioso. Y es que yo siempre pensé, tal vez te pase también, pero yo siempre pensé que la única vez que intentaron asesinar a Jesús fue cuando efectivamente lo crucificaron. Es decir, los fariseos planearon, conspiraron en contra de él y cuando finalmente dijeron sí, vamos a hacerlo, pues lo lograron. Pero quiero decirles en esta mañana que no. Resulta que hace un par de meses estaba haciendo mi devocional y últimamente he desarrollado como una pasión muy especial por los evangelios. Así que estaba haciendo un estudio de los evangelios y en un devocional leí este fragmento. Y yo dije, no puede ser. Ahí están hablando de Jesús. Resulta que Jesús acababa de decir, esta palabra se ha cumplido el día de hoy, y estaba predicando. Y en ese momento todo el pueblo se fueron encima de él y lo trasladaron hasta una colina, donde lo iban a tirar por un barranco. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Y esta no es la única vez que intentaron asesinar a Jesús. Ojalá en tu casa, después de esta prédica, puedas buscar en los evangelios los otros momentos en que intentaron matar a Jesús, porque intentaron apedrearlo muchísimas veces, pero no lo hicieron. Así que quiero decirles que Jesús fue perseguido todo el tiempo, de diferentes formas. A él lo negaron, a él lo traicionaron, él fue insultado por las personas, por los fariseos, y fue cuestionado en muchísimas ocasiones. Jesús tuvo la valentía de pasar por en medio de ellos cuando intentaron tirarlo por un barranco. Pero seamos realistas. Si a nosotros nos intentaran tirar por un barranco a causa de nuestra fe, haríamos lo que fuera para que no nos tiraran. Pero Jesús realmente lo único que hizo fue irse. Pasó por en medio de ellos y eso es valentía. Al contrario, lo opuesto de Jesús, para ser un poco más realistas, cuando yo tuve persecución en mi colegio, porque yo era la única cristiana, realmente la mayoría del colegio eran ateos, incluyendo los docentes en las clases expresaban su ateísmo
y se quejaban mucho de la iglesia, cuestionaban la iglesia, hablaban con ironía y decían que los pastores eran unos hipócritas, entre otras cosas que vamos a hablar ahorita en otro punto. Y eso hizo cuestionar mi fe. Yo no hice absolutamente nada, tampoco me dediqué a mi casa a investigar un poco más y profundizar en la palabra. Simplemente me llené de temor a ser rechazada, me llené de temor a creer en algo que realmente no existe. Empecé a permitir que esa persecución agobiara mi fe. Así que me encantaría que me pudieran acompañar a Juan capítulo 12, versículo 42 al 43. Dice: sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Esto me pasó a mí y tal vez te haya pasado también. Cuando nosotros tenemos temor de la persecución que estamos teniendo en estos momentos, nos lleva a no confesar a Jesús. Nos lleva a no predicar el evangelio. Nos lleva a no proclamar el reino de Dios y dar testimonio a los demás. Pero lo peor de todo, estas personas tuvieron como consecuencia que aunque Jesús estuvo enfrente de ellos, no disfrutaron de su presencia, ni de lo que Jesús hacía, ni de sus palabras, ni de su afecto. Ellos no disfrutaron como los discípulos. Así que si tú tienes temor por la persecución y todo esto que te pueda estar pasando y lo que hemos venido hablando, quiero decirte que eso lleva a no confesar la palabra. En mi universidad, la única cristiana soy yo. Unos compañeros son católicos, pero la mayoría son ateos o agnósticos, y también los docentes, aunque los docentes son muy respetuosos con todo esto. Pero en el salón se han levantado muchísimas conversaciones y discusiones respetuosamente acerca de la fe y cuestionan bastante la fe. Y les voy a decir la verdad, hay una persona que cuando habla de la Biblia conoce muchas cosas, pero las distorsiona. Y uno a veces dice, pero ¿cómo es posible que diga esto? Pues bien, yo no he tenido temor en mi salón de proclamar el evangelio, pero tampoco he tenido la necesidad de atacarlos, porque eso tampoco refleja testimonio. Es más, en la universidad los docentes que son ateos, ellos hace un par de semestres me dijeron que ellos estaban acostumbrados a que los cristianos los atacaban. Y les voy a decir algo, me enseñó Jesús, porque yo iba en la mañana toda furiosa para clase y yo dije, otra vez me toca clase con este profesor, pero Señor, es que siempre te critica, siempre distorsiona la palabra y ya no me gusta, sabes que hoy no me voy a quedar callado y te voy a defender. Y Jesús en ese momento me enseñó algo, yo no necesito que me defiendas. Y recordé en ese momento a Pedro cuando arrestaron a Jesús y Pedro todo eufórico saca una espada y corta la oreja a un soldado. Pedro lo estaba defendiendo, pero Jesús le dijo que no lo hiciera. Jesús no necesita que lo defendamos, pero sí necesita que prediquemos el evangelio, que demos testimonio. Y yo me esfuerzo en mi universidad por hacerlo. No tengo temor por esa persecución, no tengo temor por ser rechazada en mi universidad. Y gracias a Dios tampoco ha sucedido. Así que quiero decirles que efectivamente Jesús logró pasar por en medio del pueblo cuando intentaron tirarlo por un barranco, porque Jesús tenía la plena convicción de quién era. ¿Y quién era Jesús? Un hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios. Él tenía esa convicción, estaba seguro porque lo creía y lo vivía. Porque en mi caso, cuando tuve la persecución en el colegio, ¿por qué me alejé de Dios y decidí vivir el mundo? Porque no conocía realmente cuál era mi identidad en Cristo. Iba a la iglesia, y había escuchado muchos versículos acerca de la identidad, pero realmente no lo creía y por eso no logré vivirlo. Así que lo primero que necesitamos hacer es poner nuestra identidad en Jesús, conocer lo que Dios ha dicho de nosotros, creerlo, y no solamente eso, sino también vivirlo. Como segundo punto de tipo de persecución, quiero hablarles de la persecución a la iglesia. Así que quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez han escuchado, creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia para creer en Dios o para tener una vida con Dios? ¿Han escuchado, la iglesia es un negocio? Ellos roban. Es más, usted da el diezmo, pero ese diezmo es para el pastor. Él es el que se disfruta toda esa plática perdida que pone en la iglesia. Voy a la iglesia
pero no necesito ir siempre. Puedo ir de vez en cuando y así estoy bien con Dios. Voy a la iglesia, pero no cuando tal persona predica porque es que no me gusta o porque le tengo una rabiecita. Eso es una persecución a la iglesia, les voy a decir por qué. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbraban a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Imagínense, ahí están diciendo, como acostumbraban a hacerlo algunos. O sea que esto que yo les estoy diciendo acá, estas preguntas que les acabo de hacer, en ese tiempo también habían personas que decían esto. Que decían, yo creo en Dios, pero no tengo que ir. Yo creo en Dios, voy a la iglesia, pero no tengo que ir siempre. O cuando esta persona predique, mejor no voy, porque no me gusta. En ese momento estaba pasando también estas cosas. Pero acá dice algo muy claro, no dejemos de congregarnos. Nosotros mismos, siendo parte de la comunidad, podemos estar siendo parte también de la persecución a la iglesia. Porque el Señor nos ha mandado a congregarnos y hay algo muy especial que dice en Mateo 18:20, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una promesa de Dios. Así que la congregación es una bendición para nosotros. Dios está en medio de nosotros. Y sí, nosotros somos iglesia. Yo, Valentina Jacome, soy iglesia. Pero necesito congregarme. Necesito asistir a mi iglesia. Allí está el Señor con nosotros. Él se mueve en medio de nosotros. La iglesia es un plan de Dios. La iglesia es un plan de Dios y todo plan y voluntad de Dios es perfecto. Así que no dejemos de congregarnos. En el tercer punto y tipo de persecución, quiero hablarles de la persecución al matrimonio. Este punto es bien especial porque estaba haciendo un devocional con mi esposo y estábamos haciendo un devocional en un evangelio y ahí Jesús hablaba acerca de la persecución. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos hablar de esto en el matrimonio? Y éramos callados, no sabíamos ni qué decir. Pero en ese momento sentí que el Señor me habló y me dijo, vea, es muy sencillo, acuérdese cuando eran novios. Así que nosotros empezamos a hablar en ese momento de cuando éramos novios. Entonces, cuando éramos novios, nosotros nos queríamos casar. Pero adivinen qué nos decían nuestras familias, nuestros amigos, mi universidad y obviamente la sociedad. Están locos, están locos. Vean, el matrimonio es difícil. Es horrible, es estresante. Valentina, usted es demasiado joven. Le faltan muchísimas cosas por vivir. Vaya a fiesta, vaya a discoteca, esté con muchos hombres. Y ya más adelante, cuando esté mucho más grande, ahí sí cásese. Pero primero disfrute el mundo. Y lo mismo le decían a Kevin. Vean, no se casen, qué pereza uno amarrarse toda la vida con una persona. Además, una sola persona para toda la vida sexualmente. Están locos, eso es aburrido. Más bien estén con diferentes personas sexualmente y cuando esa persona sexualmente sí le gusta, con esa se casa. Eso me lo decían muchísimo y eso es un tipo de persecución al matrimonio. Es más, habían personas que decían matricidio, como si el matrimonio fuera un tipo de suicidio o homicidio hacia nosotros. Y nosotros en el noviazgo dijimos, no vamos a dejar agobiarnos por esto. Nosotros tenemos la plena convicción de quiénes somos en Cristo, como hijo y como hija. Pero no solamente eso, sino que Jesús es quien va a estar en el centro de nuestro hogar, porque el matrimonio es un plan de Dios, ha sido un diseño de Dios. Y si es un diseño de Dios, no puede ser todo lo que esas personas nos están diciendo. Porque está bien, hay muchos matrimonios que han fracasado, hay muchos matrimonios que no han funcionado, hay muchos matrimonios en los que se hacen daño y realmente sufren mucho. Pero cuando los dos quieren hacer la voluntad de Dios, créanme que es espectacular el matrimonio. No hay una vida más linda que nosotros estar casados en este momento. Así que el matrimonio ha sido perseguido en este tiempo
para que no te cases. Precisamente esa es la persecución al matrimonio, que no te cases. Pero no solamente es una persecución antes del matrimonio, sino que también hay una persecución durante el matrimonio, y esa es la parte que más me gustó. Y es que cuando tú estás soltero, todo ataque del enemigo para que peques, toda tentación es una persecución a tu fe. Porque como les decía ahorita al principio, la verdadera persecución no es matarte físicamente. La persecución es matar tu fe, secarla, que ya no pueda dar fruto. Esa es la verdadera persecución. Es más, todo ataque para que tú caigas en pecado es persecución, porque te alejas de Dios. Ese es el fin. Así que cuando eres soltero, todo ataque, toda tentación para que peques, y cuando pecas, es una persecución a tu fe, a tu vida, a tu relación con Dios. Pero toda persecución después del matrimonio es una persecución al matrimonio. Y les voy a decir por qué. Durante el matrimonio, si alguien tiene orgullo y ese orgullo crece y crece y crece y no pueden solucionar problemas, ¿qué pasa? Se divorcia. Si una persona miente en el matrimonio, le miente a su esposa o a su esposo, ¿qué puede pasar en un futuro? El divorcio. La mentira para muchas parejas no es importante, es más, es uno de los pecados que la gente dice, ¿eso qué importa? Pero Kevin y yo decimos que todos los pecados son igual para Dios, porque eso dice en la Biblia. Nosotros somos los que les ponemos como niveles. Pero algo que yo le decía a Kevin, recién lo conocí, es que para mí la mentira es lo peor. Yo sé que nosotros no debemos categorizar y está bien, pero yo le he dicho a Kevin, mira, si tú cometes un error, si tú estás siendo tentado, si te pasa algo conmigo o con otra cosa, dímelo. Yo te prometo que no te voy a juzgar porque no es mi papel, pero tienes que hablar porque somos un equipo, somos dos en potencia, somos un solo cuerpo. Y si Él me dice las cosas, no hay ningún problema, porque Él puede confiar en mí. Yo soy la ayuda idónea, yo no estoy para enterrarlo más en un hueco, yo estoy para ayudarlo a levantar y mutuamente lo hacemos. Pero si Él me miente, es como si Él dijera, realmente quiero estar mal, realmente quiero que esto no funcione, porque a la final somos humanos todos y todos podemos equivocarnos. Pero si tú estás mintiendo sobre tu estado como esposo o como esposa, pues es tú decir eso. ¿Saben qué? No me importa si me hundo más o si mi matrimonio se acaba. Así que la mentira puede llevar también al divorcio. La codicia, el adulterio, la envidia, el odio, el rencor, todos tienen un mismo fin: el divorcio. Y quiero decirles que en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice algo demasiado especial, que me gustaría que me acompañaran. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es espectacular. Ya no son dos, sino que son uno. Pero ¿saben qué pasa? Que con todos estos pecados que yo acabo de mencionar, todo este tipo de persecución que acabo de contarles, tiene un fin, y es el divorcio, como les decía ahorita. Porque el plan de Dios es que ya no sean dos, sino que sean uno. Pero el plan de Satanás es que ya no sean uno, sino que vuelvan a ser dos. Y nuestro amor en el matrimonio debe ser como dice en Primera de Corintios, paciente, bondadoso, que todo lo espera, todo lo sufre. Ese debe ser el amor que vivamos en el matrimonio. El cuarto y último tipo de persecución está en la familia. Hay persecución a la familia. Vean, esto es muy curioso porque esto nos pasó hace poco. Y es que nosotros siempre hemos querido tener hijos. Desde antes de yo conocer a Kevin y desde Kevin antes de conocerme a mí. Y siempre hemos hablado de bebés y amor, mira, vamos a tener 3 hijos si Dios lo quiere, hasta ya les tenemos nombres, todo. Y resulta que hace un año unos amigos tuvieron un bebé. Y desde que tuvieron el bebé, son otras personas en el sentido de que mantienen cansados, agotados, con dolores, de todo. Y hace 2 meses otros amigos tuvieron otro bebecito. Así que los fuimos a visitar y todo fue hermoso. Y están agotados. Ahora, quiero que ahí donde están, piensen, ¿qué tienen en común los de hace un año
los de hace 2 meses y otros amigos que han tenido bebés, familiares que han tenido bebés, ¿qué creen que tienen en común cuando hablan de la experiencia de tener hijos? Pues bueno, lo que tienen en común es que dicen, es hermoso, no hay nada como tener un hijo, pero es agotador. Ya no hay tiempo para nosotros, es mucho gasto económico, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, todo el tiempo el bebé llora, se levanta 9, 8, 10 veces en la noche, todo el tiempo quiere que lo estemos alimentando, hay que arrullarlo para que se duerma. Es agotador y es algo muy complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros hemos anhelado tener hijos, pero a nosotros esto sí nos afectó y no nos dimos cuenta. Dejamos que empezaron a crecer un temor en nosotros por tener hijos. Entonces, cuando nos preguntaban, ay, Kevin, Valen, ¿quieren tener hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? 3, queremos 3 hijos, claro. ¿Y cuándo? Ya. No, ¿cómo se le ocurre? Ya no. No. Por ahí en 4 o 5 años, no, ya no, no. Es que tener hijos ahora, no, qué estrés, no, los gastos, no esto, no lo otro. Y empezamos como a hablar con una agitación y un temor que no estaba antes. Así que yo me senté con Kevin porque yo caí en cuenta de esto. Yo me senté con Kevin y le dije, amor, mira, yo quiero que hablemos de hijos. Y él quedó como, ay, no me diga que está embarazada, porque estábamos en ese temor. Y yo le dije, tranquilo, no es de eso. Pero mira, yo he visto y he notado que hemos dejado agobiarnos por todas estas cosas. Pero acuérdate cuando hablábamos del matrimonio, en el noviazgo y todo lo que nos pasaba. Yo pienso que lo mismo nos está pasando, pero hacia los hijos. Y nosotros también debemos de tener la convicción de cómo va a ser nuestro proceso de paternidad, nuestro proceso de crecimiento en familia, cuando empecemos a tener los hijos y a criarlos. La familia es un plan de Dios, al igual que el matrimonio. Y así como decíamos que el matrimonio iba a estar rodeado de Jesús, donde Jesús iba a estar y direccionar todo, lo mismo es con nuestros hijos. El hecho de que tantos amigos y nuestra familia hayan tenido experiencias agotadoras con los hijos, no quiere decir que a nosotros nos pase lo mismo. Porque está bien, hay bebés que tienen todo tipo de necesidades, ¿cierto? Hay gastos, hay muchas cosas que hay que hacer con los bebés, pero eso no significa que sea a tal extremo de que ya no puedes dormir. Un bebé no tiene por qué quitarte la paz. Es que piensen en eso, no tiene sentido. Un bebé no tiene por qué quitarte la paz, al contrario, tiene que llenarte de amor, tiene que haber armonía en el hogar. El Señor hizo la noche para que el bebé descansara, tiene que descansar. Entonces, los bebés tienen sus necesidades y su proceso de desarrollo dentro de los parámetros normales, pero hay una diferencia cuando se sale de eso, y es que ya no pueden tener tiempo en pareja. Eso no puede ser posible, porque el plan del enemigo es hacer que tú no puedas tener tiempo con tu esposo por los hijos, porque toda piedra de familia debe ser el matrimonio. Los hijos son un reflejo del matrimonio, así que el matrimonio es lo más fuerte que tiene que estar. Y con base en esto, me encantaría que me acompañaran a Salmos capítulo 127 del 3 al 4. Dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Recompensa del vientre. Pero ¿saben cuál es mi parte favorita de este pasaje? Que dice que los hijos son herencia del Señor. Y ahí está la diferencia entre todos los hijos de familias. Y es que los hijos normalmente son herencia de los padres, por lógica y biología, ¿cierto? Pero en este caso, cuando Kevin y yo tengamos hijos, no van a ser herencia nuestra, por fortuna. Imagínense donde fueran herencia mía, pobrecitos. Pero gracias a Dios van a ser herencia de Él. Así que entre más se parezcan a Dios, mejor para mí. Yo no quiero que se parezcan a mí ni a Kevin, que se parezcan a Jesús. Son herencia de Dios. Pero también quiero hablarte de otro tipo de persecución. No solamente está la persecución a que no tengas hijos, ¿cierto? A que no crezca la familia, no formar una, sino que hay una persecución dentro de la familia. Y es como me pasó en mi caso y te puede estar pasando a ti en este momento. Hace muchos años, antes de yo tomar la decisión de vivir el mundo,
yo estaba pasando precisamente por un desierto impresionante. Yo estaba llena de tentaciones porque en ese momento estaba pasando por todas las debilidades posibles de una adolescente. Y pues en ese momento yo me estaba aferrando muchísimo a Dios. Entonces, cada vez que me daba una tentación, yo oraba en mi cuarto, cogía la Biblia, tenía Reina Valera, no entendía nada, pero entre más leyera, yo sentía que más bien me sentía, que estaba mucho mejor. Entonces, hubo una noche especial. Mi papá obviamente no sabía por lo que yo estaba pasando, pero hubo una noche que llegó como una tentación, no sé, la más fuerte que había tenido hasta el momento. Y empecé a agobiarme, y en el colegio estaba siendo muy tentada a hacer muchísimas cosas. Y yo dije, tengo que orar, y empecé a orar en mi cuarto. Eran por ahí las 7, 8 de la noche, empecé a orar. Y yo dije, no, tengo que leer la palabra, necesito el devocional, no sé, bueno, ya lo hice en la mañana, pero tengo que seguir leyendo. El Señor algo me puede decir para fortalecerme. Así que fui a la biblioteca por mi Biblia, y cuando entré al cuarto, obviamente el cuarto con la puerta abierta, mi celular estaba en el cuarto de mis papás porque era una regla, y empecé a leer la palabra y yo, Señor, por favor, háblame, estoy desesperada, no sé qué hacer, siento que voy a caer en tentación. Y mi papá me dice, Valentina. Y yo, ay, ¿ahora qué pasó? Ahí está el celular. Valentina, ¿qué está haciendo? Y yo, no, papi, estoy leyendo la Biblia. Tranquilo, mi celular está en tu cuarto para que no te preocupes, no estoy en redes, nada. Valentina, hágame el favor y me saca esa Biblia del cuarto ya. Yo quedé como, ¿pero qué? Yo, papi, lo necesito. De verdad, te prometo que lo necesito. Estoy pasando por algo muy difícil, por favor. Necesito hablar con Dios, necesito que Él me hable, por favor. Deje esas bobadas, Valentina, hágame el favor y sáquelo ya. Quiero ver esa Biblia de ese cuarto afuera ya, ni 5 minutos. Papi, por favor, te lo suplico. Y yo empecé a rogarle de que me dejara hacer mi devocional. Y él me dijo, Valentina, la saca ya y no lo quiero repetir. Mi papá es el que había llevado a Dios a nuestro hogar años anteriores. Y en ese momento yo saqué la Biblia, me encerré en mi cuarto y le dije al Señor, perfecto. Mi papá no me ha valorado como hija. Él no tiene ni idea por lo que yo estoy pasando porque tampoco me pregunta. Y yo veo que tú tampoco me ayudas porque te estoy buscando y mira lo que me pasa. Así que a partir de hoy te dejo. A partir de hoy abandono la vida contigo. Todo lo que tenga que ver con fe, congregación, iglesia, todo eso lo dejo y voy a vivir el mundo. Y mi papá se va a dar cuenta y se va a arrepentir. Va a extrañar la hija que era. Efectivamente fue así porque a partir de ese momento me fui al mundo a vivir todo lo que ofrecía. Gracias a Dios mi papá hoy en día es una persona totalmente diferente. De hecho estoy aquí porque él y mi mamá hicieron un cuarto de guerra donde oraban día y noche por mí para que yo regresara al Señor. Pero te quiero compartir esto porque sé que en muchos casos, muchas personas, como me pasó a mí, lo viven en sus casas, donde tienen problemas con sus papás, mamá, papá, hermano, lo que sea, por estudiar la palabra, por orar, por hablar de Jesús, por ir a la iglesia, que se burlan, que discuten, que hasta se puede dañar la relación. Necesitamos la persecución. En los países orientales es donde más persecución hay. Y es donde más predican el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Morir a causa de Cristo. Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es que está en Cristo. En Colombia somos un país donde no somos perseguidos a muerte. Tenemos este tipo de persecución. Y efectivamente hay un cristianismo muy pasivo, donde todos dicen ser cristianos, pero no todos dan ese testimonio. Y es por la pasividad. Así que si eres perseguido, amén. Pablo mismo lo decía. Dichosos los que sufren a causa de Cristo. Y quiero finalizar precisamente con esto. Vamos a Juan, capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús fue perseguido, nosotros también lo seremos. Y amén por eso.
Si estás teniendo persecución, amén por eso. Predica más el evangelio, da más testimonio de Jesús. Y quiero cerrar dándoles un secreto, que no es tan secreto porque está en Romanos, para que salgan victoriosos de cada persecución. Y está en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente debe ser renovada todos los días, porque cuando es renovada estamos enfocados en Jesús, nuestra identidad está en Jesús y no nos importa el mundo, porque de hecho en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Así que si nosotros realmente amamos a Dios, tenemos el amor de Él en nosotros. No tenemos por qué amar al mundo, no tenemos por qué buscar su aprobación, no tenemos por qué tener miedo o temor a la persecución, sino afortunados por sufrir a causa de su nombre. Así que me encantaría que me acompañaras en una oración. Cerremos este espacio en oración. Vamos a orar y vamos a decir: Señor, gracias por la persecución. Gracias, Señor, porque esto nos hace más dependientes a ti. Gracias porque antes, Señor, no sabía que la persecución era necesaria para depender de ti, para predicar más el evangelio. Perdóname, Señor, porque he permitido que la persecución agobie mi fe. Hoy, Señor, caigo en cuenta que he tenido temor de la persecución, he tenido temor a ser rechazado, he tenido temor a tener problemas en mi hogar a causa de tu nombre. Perdóname, Señor. Perdóname porque eso me ha hecho no confesarte, me ha hecho no dar testimonio, me ha hecho no extender el reino de Dios en mi hogar, en mi universidad, en mi trabajo, en mi ciudad. Perdóname. Y perdóname también porque puede que haya sido parte de alguna persecución. Pero hoy quiero pedirte que me enseñes a ser valiente, a ser más fortalecido en ti, Señor. A que mi mente sea renovada todos los días en tu palabra. Hoy te pido, Señor, que seas tú dándome dirección, que mi fe salga probada como el oro cuando pasa por el fuego. Yo, Señor, quiero ser un discípulo tuyo, que haga parte de la extensión de tu reino, que pase de en medio del pueblo cuando me traten de tirar por un barranco. Señor, no tengo más miedo, no tengo más temor. Yo voy a predicar el evangelio en mi casa, voy a predicar el evangelio en mi universidad, voy a predicar el evangelio en mi trabajo, Señor. Yo voy a reflejarte donde quiera que yo vaya, voy a hablar de ti porque soy dichoso al sufrir a causa de tu nombre. Y gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque jamás me abandona. He sido perseguido, pero no abandonado. He sido perseguido, Señor, pero no abatido. He sido perseguido, Señor, pero mi vida, Señor, está intacta. Mi fe está intacta y se fortalece y crece, Señor, en ti. Porque soy perseguido a causa de tu nombre, pero soy bendecido y salvo a causa de tu nombre. Yo hoy quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte estas persecuciones que estoy viviendo, porque estoy siendo perseguido en mi matrimonio, estoy siendo perseguido en mi sexualidad, estoy siendo perseguido en mi identidad, estoy siendo perseguido por predicar el evangelio, estoy siendo perseguido, Señor, en mi familia, estoy siendo perseguido en todo. Solo necesito que me ayudes, que me muestres qué decir, qué hacer, porque no quiero negarte, Señor. Sé que con mis acciones y mis palabras te he negado, te he traicionado, te he dado la espalda, pero no quiero eso, Señor. Quiero pasar por medio del pueblo, porque yo decido, Señor, creer en ti. Decido, Señor, a vivir en ti y morir en ti, Señor. Mi vida te pertenece, yo no busco la aprobación del mundo, Señor, me importa tu aprobación. Prefiero, Señor, ser juzgada por el mundo y aprobada por ti que ser aprobada por el mundo, Señor, y ser juzgada por ti, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi familia y a todas estas personas, Señor, que me están haciendo persecución, Señor, por las que me estoy sintiendo perseguido. Yo quiero orar por ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que ellos te conozcan. Te pido, Señor, que toques su corazón, Señor, que los quebrantes, que ellos te conozcan, Señor, que así como a Pablo cuando él te perseguía y perseguía a los cristianos, que así mismo, Señor, tú
te presentes a ellos y te puedan conocer, que puedan tener un encuentro especial contigo, Señor. Y te doy gracias, Padre, gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, porque estás con nosotros, gracias porque es plan tuyo, la familia, el matrimonio, el evangelio, la iglesia. Gracias, Señor, por tu diseño perfecto, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús.